Muy bien, muy buenos días con todos una vez más. Bienvenidos a la clase del día de hoy. Voy a iniciar eh, la clase tomando la asistencia de los estudiantes presentes. Tenemos Adrián. Presente. Adriana Barca está presente. Evelyn Altamirano. Presente. Muy bien. Emilia Arias. Presente. Muy bien. Emily Quispe. No está. Joyce Untazzi. No está. Y Aileen Yambay. Presente. Ya, muy bien. Los estudiantes presentes en este momento son Adrián Abarca, Evelyn Altamirano, Emilia Arias y Aileen Yambay. Muy bien. Voy a iniciar compartiendo pantalla. ¿Observan toda la pantalla en este momento? ¿Observan la pantalla? Sí. Sí. Muy bien. La clase del día de hoy es la clase número 14. Veremos lo que son las razones trigonométricas en triángulos rectángulos. ¿Sí? Rápidamente voy a recordar las indicaciones que deben de seguir. Recuerden estar puntuales y preparados. Muy bien, ya todos en este momento deben de tener sus libros a la mano. Sí, todos, con sus libros en la mano. El libro, el cuaderno y bueno, los materiales para escribir. Eh, También deben de tener la fecha escrita, la fecha escrita en el cuaderno, ¿sí? Iniciada la clase, después de saludar, los estudiantes deben desactivar el micrófono. Recuerden mantener la cámara encendida, por favor. La cámara encendida. Estar pendientes a la hora de cada participación. Recuerden activar el micrófono, responder y nuevamente desactivar el micrófono. El micrófono, ¿sí? La cámara no, la cámara deben de tenerla activada, por favor. Recuerden que al finalizar la videollamada, las actividades a realizar serán enviadas por la plataforma Learning. Muy bien, vamos a recordar rápidamente lo que hemos visto hasta el momento de esta unidad. Vimos lo que era un triángulo. Recuerden que un triángulo no es más que un polígono que consta de 3 lados, ¿sí? Además de eso, en trigonometría es importante tener en cuenta cómo se clasifican los triángulos, ¿sí? Y vimos los distintos tipos de clasificación de los triángulos, según sus lados y según sus, ¿qué, Evelyn? Según sus lados y según sus, Evelyn. Mandé, perdón. Los triángulos se Según sus clasifican lados, según sus lados y ángulos. sus ángulos, ¿sí? Entonces, recuerden que según sus lados se clasifican en equilátero, isósceles y escaleno. El equilátero es todo aquel triángulo que tiene sus 3 lados iguales, el isósceles que tiene 2 de sus lados iguales y el escaleno que ninguno de sus lados son iguales o ninguno de los lados mide igual que otro, ¿sí? Y según sus ángulos se clasifican en acutángulo, rectángulo y obtusángulo, ¿sí? En este tema, en esta unidad, nos enfocaremos más que todo con triángulos rectángulos, ¿sí? Recuerde que un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo de 90 grados, ¿sí? O un ángulo recto, un ángulo recto, que mide exactamente 90 grados, ¿sí? Recuerden eso. Vimos las propiedades de los triángulos, ¿sí? Si dos lados de un triángulo son congruentes, entonces los ángulos opuestos a estos lados son congruentes. Si dos ángulos de un triángulo son congruentes, entonces los lados opuestos de estos ángulos son congruentes. La suma de la medida de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados. Si dos triángulos tienen la misma base y la misma altura, entonces tienen la misma área, ¿sí? O tienen áreas iguales. Si un triángulo es equilátero, entonces es equiángulo. ¿Qué quiere decir? Bueno, que sus 3 ángulos son iguales. ¿Ok?
cada ángulo externo de un triángulo es igual a la suma de los ángulos internos no adyacentes, ¿sí? Recuerden que tenemos, ¿cuántos ángulos internos? Tenemos 3. Y cada ángulo interno tiene su ángulo externo, ¿sí? Y yo puedo determinar la medida del ángulo externo con la suma de los ángulos internos no adyacentes a ese triángulo, a ese ángulo, ¿sí? Bueno, en particular la medida de los lados de un triángulo se relaciona mediante el teorema de Pitágoras, ¿sí? Que fue lo que vimos en las 2 últimas clases. Recordemos que el triángulo de Pitágoras establece que la suma de los cuadrados de los catetos es igual a la hipotenusa al cuadrado, ¿sí? Es decir, se cumple esta relación. Si llamamos a C la hipotenusa y a y B los dos lados del triángulo, entonces, ¿qué tenemos? Que la hipotenusa al cuadrado es igual a cada uno de los lados elevado al cuadrado, ¿sí? Y aquí vimos geométricamente cómo se comporta con respecto a áreas, ¿sí? El área del lado de un cuadrado que tiene como longitud la hipotenusa de un triángulo es igual a ¿quién? Esta área va a ser igual a ¿quién? Al área de los cuadrados que tienen como lado los dos restantes lados de ese triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces, fíjense, en este ejemplo tenemos un triángulo rectángulo, la hipotenusa mide, ¿cuánto? Mide 5 centímetros y uno de los lados mide 3 y el otro mide 4. Si yo formo un cuadrado del lado 3, acá, este lado cuadrado, el área es 9. Recuerde que el área de un cuadrado es lado por lado, ¿sí? Con respecto al otro lado, si este lado mide 4 y forma un cuadrado del lado 4, 4, 4, 4, ¿sí? Su área va a ser 16. ¿Por qué? Porque es lado por lado. Y 4 por 4, 16. Y si formo un triángulo, un cuadrado del lado 5, que es la longitud de la hipotenusa, tendríamos este cuadrado, ¿sí? ¿Y cómo determino el área del cuadrado? Bueno, recuerden que el área del cuadrado es lado por lado. Como mide 5 cada lado, sería 5 por 5 y su resultado sería 25. Entonces, este cuadrado que tiene lado, que los lados son exactamente la longitud de la hipotenusa del triángulo rectángulo, tiene como área 25, ¿sí? Y fíjense, este 25 es exactamente la suma de estas dos áreas. 16 más 9, 25, ¿sí? Bueno, recuerden esto, es importante que lo recuerden. Sí, el teorema de Pitágoras relaciona las áreas de los cuadrados que se forman a partir de los lados de un triángulo rectángulo. ¿Cómo? Lo acabamos de observar. Bueno, vamos a continuar con algunos ejercicios de teorema de Pitágoras utilizando la relación del teorema, ¿sí? En este caso tenemos un triángulo rectángulo, ¿sí? Un triángulo rectángulo de lado AC, AB y BC, ¿sí? Tiene 3 lados. Y fíjense, acá nos dan la siguiente información, que el lado AB, ¿sí? Mide 3 centímetros. Pero este lado AB, qué letra correspondería en el teorema de Pitágoras, Ailín? ¿La A, la B o la C? En el teorema de Pitágoras. Esta longitud, la longitud de AB, ¿qué letra correspondería en el teorema de Pitágoras? ¿O cómo se conoce este lado? Ailín. ¿Cómo no lo entendí? A ver, Aileen, tenemos este triángulo y es un triángulo rectángulo, ¿sí? Tengo un ángulo de 90 grados. Ya. Entonces, aquí me dice que la longitud del segmento AB es igual a 3, es decir, que este lado, el lado que va desde A hasta B, mide 3 centímetros, digamos, ¿sí? Y con respecto al teorema de Pitágoras, este lado, ¿quién sería? ¿La A, la B o la C? ¿O cómo se llama este lado? ¿Cómo se conoce este lado? Aileen. El lado del segmento AB en el triángulo rectángulo, ¿cómo se conoce? ¿Qué nombre lleva? Aileen. Lo acabo de decir.
En la lámina anterior le indiqué. Es Sí, Aileen. Esperamos. ¿Quién es? Aileen. mm, La A, la B o la C. En la relación del teorema de Pitágoras. la B. No. Evelyn, responda a la pregunta, por favor. Mande. Em, ajá. La C. La C. ¿Y cómo se llama a qué lado corresponde la letra C? ¿Cómo se llama ese lado? ¿Qué nombre lleva? Mm, me olvidé. ¿Sí? Me olvidé. Evelyn, No, ¿se me olvidé. olvidó? Pues, Adrián, ¿cómo se sí. conoce ese Pero ya. lado? Adrián, Dígame, ¿cómo se conoce ese lado? de la A a la B, de la A a De la B, la A a la B. de la A a la B la hipotenusa. La hipotenusa del triángulo rectángulo. Entonces, el lado que va desde A hasta B se conoce como la hipotenusa del triángulo rectángulo. Recuerde que la hipotenusa es el lado mayor de los lados del triángulo, ¿sí? Esta es la hipotenusa del triángulo rectángulo. Entonces, la hipotenusa en el triángulo rectángulo es C, ¿sí? C, recuerde. La medida de la hipotenusa es C. ¿Y quién es A y B? Bueno, A y B son los otros dos lados correspondientes. ¿Sí? ¿Entendido? Bueno, acá es importante recordar esto, porque es lo que vamos a utilizar. En todo triángulo rectángulo se cumple el teorema de Pitágoras y se cumple esta relación. Entonces, en este ejemplo, ¿qué tenemos? Bueno, fíjense, tenemos el segmento AB, que en este caso es el valor de ¿quién? El valor de C. Y C mide 2. ¿Sí? C es igual a 2. A 3. ¿Sí? Perdón, a 3. Este lado, el segmento CB, ¿lo conozco? ¿El segmento CB lo conozco? Sí, no. Aileen. ¿El segmento CB lo conozco? Aileen. No, No conozco la longitud que va desde C hasta B o desde B hasta C. no, sí, sí. ¿Cuánto es? 4. 4, muy bien. ¿Y qué letra le corresponde? ¿La A o la B? Ya tenemos la C en el triángulo rectángulo. ¿Qué letra sería, la A o la B? La A. Bueno, vamos a llamarlo la A. Acá es independiente, es totalmente independiente cómo denotamos la A y la B. Pero por lo general, la A va a ser la base y la B la altura. ¿Sí? Entonces vamos a llamar en este caso A y A vale 4. Y tenemos el valor de B, Adrián. El valor de B lo conozco. Adrián, Sería 3 más 4. dígame. Sería 3 más 4. No, ¿No? el valor de B por ahora no lo conozco. Ah, ¿Sí? entonces, El valor de B por ahora no lo conozco. ¿Sí? Es el que queremos calcular. ¿Por qué? Porque me piden determinar el valor que va, la longitud del segmento CA. ¿Sí? CA. No lo conocemos. Entonces, para este ejercicio que vamos a hacer, bueno, vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. ¿Y qué nos dice Pitágoras? Recuerda, Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿qué tendríamos? Recuerden, C
al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Sí, esta es la relación que vamos a utilizar. Entonces, ¿cómo quedaría esta relación o cómo quedaría la ecuación? Bueno, sustituimos los valores que conocemos. ¿Conozco el valor de C? Sí, sabemos que C es igual a 3. Entonces sustituimos en el teorema de Pitágoras. Entonces sé que el valor de C es igual a 3. Entonces me quedaría que 3 está elevado al cuadrado. ¿Es igual a quién? Al valor de A. ¿Conozco el valor de A? Sí, el valor de A es igual a 4. Entonces me quedaría 4 al cuadrado. ¿Y conozco el valor de B? Bueno, el valor de B es el que no conozco. Entonces coloco B. Si no lo conozco, dejo la letra tal cual. Lo que hice fue sustituir. ¿Quién era C? Bueno, C es 3. ¿Quién es A? A es 4 y B no lo conozco. Entonces, el objetivo acá es encontrar el valor de B. ¿Qué me representa la longitud del segmento CA? ¿Sí? ¿Entendido hasta el momento lo que se hizo acá? ¿Todos? Sí. ¿Sí? En primer lugar, recuerden, en primer lugar el objetivo es identificar quién es mi A, mi B y mi C en el triángulo rectángulo. Recuerde que C es la hipotenusa del triángulo rectángulo. ¿Sí? Bueno, continuamos entonces. ¿Cómo quedaría esta igualdad? Bueno, esta igualdad quedaría de la siguiente manera. 3 al cuadrado es igual a ¿quién, Ailín? 3 al cuadrado es igual a 9. 9. Muy bien. Entonces 3 al cuadrado es igual a 9. Me quedaría 9 es igual a... Estamos sustituyendo cada uno de los valores, ¿sí? 3 al cuadrado es 9. 4 al cuadrado es igual a, Ailín, 16. 16. Y el b al cuadrado me queda b cuadrado, ¿sí? Que es el valor que yo quiero determinar. No lo conozco. Por el momento no lo conozco. Entonces, ¿qué hice a continuación? Bueno, lo que hice fue desarrollar las potencias de los respectivos números. La potencia de 3 a la 2 y de 4 a la 2. El b cuadrado me quedó como b cuadrado porque ese valor no lo conozco. Entonces, ¿qué debo hacer? Bueno, lo que debo hacer es despejar, ¿sí? Vamos a despejar en este momento. Entonces, ¿qué hago? Este 16 está sumando, lo resto a ambos lados de la igualdad para que me quede solamente la variable o el valor que no conozco de un solo lado de la igualdad. Recuerde que cuando tengo una ecuación, quiero determinar un valor, lo que debo hacer es despejar, ¿sí? Tratar de dejar a la variable en un solo lado de la igualdad. Entonces, ¿qué debo hacer en este caso? Bueno, vamos a sumar a ambos lados de la igualdad. Vamos a restar a ambos lados de la igualdad 16. ¿Sí? Recuerde que lo que se hace es sumar o restar, multiplicar ambos lados de la igualdad. ¿Sí? Entonces, lo que hice fue restar. Recuerde que la igualdad se comporta como una balanza. ¿Sí? Entonces, tenemos esta igualdad y a esta igualdad resté a ambos lados de la igualdad 16. Si resto 16 a ambos lados de la igualdad, en este caso, en esta parte de la igualdad, en la parte derecha, ¿qué tendríamos? Evelyn. Evelyn, ¿qué tendríamos? De la parte derecha de la igualdad, de su derecha, ¿qué tendríamos? Solo quedaría B2. B al cuadrado, muy bien, entonces me quedaría B cuadrado. Y del otro lado de la igualdad, ¿qué tendríamos? Evelyn. 9, 9 9, menos 9 16. menos, ¿cuánto 16. es 9 menos 16? ¿Cuánto es 9 menos 16? Menos, menos 7. Menos 7.
menos 7, ¿sí? Me quedaría menos 7. ¿Entendido? Entonces, fíjese, de este lado de la igualdad se simplificaron los 16 y de este lado operamos y obtuvimos menos 16, ¿sí? Y existirá un valor que yo lo pueda elevar al cuadrado y me dé una cantidad negativa. ¿Será posible? ¿No será posible? O que les indiqué en la clase anterior cuando llegábamos a este punto, que aplicamos la raíz cuadrada a ambos lados, ¿verdad? Para encontrar el valor de b. ¿Qué debo hacer? Aplicamos la raíz cuadrada a ambos lados, ¿sí? Me ganó esto. Ya. Muy bien, entonces fíjense lo que hice. Lo que hice fue aplicar la raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad, ¿sí? Entonces, si aplico la raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad, acá en este caso, el cuadrado se simplifica y ¿qué tendríamos? ¿Qué tendríamos? En este caso, se simplifica la raíz y solo me queda b, ¿sí? Entonces tendríamos que b debería ser la raíz cuadrada de menos 7. Y esto es posible, esto será un número real. No. No, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice la pregunta? Calcular las medidas de los casos en los que es posible calcularlas, ¿sí? Entonces, acá, en este caso, ¿cuál sería la respuesta? Bueno, en este caso, la respuesta sería las medidas no corresponden a las medidas no corresponden a las de un triángulo. ¿Sí? Entonces, no es posible encontrar un triángulo rectángulo con estos dos posibles valores, ¿sí? ¿Por qué? Porque el resultado me dice que el valor de b debería ser una raíz cuadrada de un número negativo, y esto no es un número real, ¿sí? Esto más adelante ustedes lo van a observar, pero por ahora esto no es un número real, es otro tipo de número, ¿sí? Entonces, acá el objetivo era identificar o determinar si es posible o no calcular. En este caso no es posible calcular el valor de CA, ¿sí? ¿Entendido? ¿Entendido el problema? ¿Todos? Sí, sí. ¿Sí? Muy bien. Los que tengan bueno, en el libro no es posible escribir, pero sí en sus cuadernos. ¿Copiaron ya el problema en el cuaderno, por favor? Sí. ¿Adrián, entendido el problema? Sí, ahora sí. Sí. ¿Ya todos copiaron? No todavía. Ya, muy bien. Vamos a esperar entonces.
Por favor, me indica cuando terminen de escribir para continuar, por favor. Todos, por favor, me indican. Acabé. Ya, los demás, ¿puedo avanzar? Sí. Sí, Sí. muy bien. Vamos al siguiente problema. En el siguiente problema, fíjense, tenemos de igual forma un triángulo rectángulo, pero en este caso la medida del segmento CB es 6, la medida del segmento AB es 8 y la que queremos determinar es la medida del segmento AC. Entonces, ¿quién sería A? ¿Quién sería B? ¿Quién sería C? Emilia. ¿Quién sería la hipotenusa? No. La hipotenusa es de AB. Ajá. ¿Y cuánto mide? 8. 8. Entonces, C es igual a... C es igual a 8, ¿sí? Fíjense que las letras del teorema de Pitágoras son letras minúsculas, ¿sí? Acá en este triángulo estamos escribiendo las letras A, B y C, pero son mayúsculas y corresponden son a los vértices del triángulo, ¿sí? No se confundan con eso. No es que yo voy a colocar acá mi C, a la C mayúscula le voy a volver a colocar acá la C mayúscula, no. Este es mi C minúscula, ¿sí? Tenemos el valor de, ¿quién? ¿De A o de B? Emilia. ¿Necesitamos el qué, perdón? Qué valor además tenemos de la hipotenusa? El del un cateto, el de AC. El El de de, CAB, perdón. el de CAB, muy bien. ¿Y qué letra le vamos a denotar a ese segmento? ¿Con qué letra la vamos a denotar? A. La A, muy bien, vamos a denotarla como la A. Si es indiferente de la letra que me tome, pero por lo general recuerden que la base del triángulo es la letra A y la altura la letra B, ¿sí? Entonces, en este caso, el segmento CB, que es la base, corresponde al número 6, ¿sí? Tiene como valor 6. ¿Y qué queremos calcular? El segmento CA, que es el B, ¿sí? No lo conozco. Bueno, se hace exactamente el mismo proceso que se hizo en el ejercicio anterior, ¿sí? ¿Por qué? Porque queremos determinar exactamente el mismo lado, ¿sí? Entonces, utilizamos el triángulo, la fórmula o la relación del teorema de Pitágoras, pero en este caso, ¿quién sería C? Bueno, C es 8, entonces acá tendríamos 8 al cuadrado, ¿y quién es A? A es 6, ¿sí? ¿Qué tendríamos entonces, Aileen? ¿Cómo quedaría esto resuelto? ¿Quién sería 8 al cuadrado? Aileen, ¿quién sería 8 al cuadrado? ¿Y quién sería 6 al cuadrado? ¿Quién es 8 al cuadrado, Aileen? 64. 64. Muy bien, 64 sería igual a ¿quién? 6 al cuadrado es 36. 36. Muy bien. Entonces, ¿qué hago luego? ¿Qué hago luego? Bueno, como en el ejercicio anterior, en este caso lo que debo hacer es, ¿qué debo hacer en este caso? Bueno, restar a ambos lados 36, ¿sí? 36. Al restar 36 a ambos lados de la igualdad,
¿Qué tendríamos, Evelyn? Evelyn, ¿qué tendríamos si restamos a ambos lados de la igualdad 36? ¿Cómo quedaría la Va. mitad? Al inicio sería 28 igual b al cuadrado. B al cuadrado. 28, ¿todos de acuerdo que es 28? ¿Sí? 64 menos 36, 28. Sí. ¿Sí? Sí. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué tendríamos? Que 28 es igual a b al cuadrado. ¿Sí? Muy bien. ¿Y qué hago luego? ¿Qué hago luego? Bueno, para quitar este cuadrado del b, aplico la raíz cuadrada a ambos lados. ¿Sí? Y si aplico la raíz cuadrada, ¿qué tendríamos? Bueno, me quedaría la raíz cuadrada de 28 es igual a la raíz cuadrada de b cuadrado. Pero la raíz cuadrada de b cuadrado es igual a ¿quién? Bueno, ¿es posible calcular la raíz cuadrada de 28? Adrián, ¿es posible calcular la raíz cuadrada de 28? ¿Sí? ¿No? Sí. ¿Sí? Muy Sí. bien. Entonces, ¿qué tendríamos? Acá se simplifica la raíz. Me queda solo b, ¿sí? ¿Y qué nos dice esto? Bueno, que b es igual a la raíz cuadrada de 28. Entonces, como b es igual a la raíz cuadrada de 28, ¿quién sería la longitud del segmento AC? Bueno, la longitud del segmento AC es igual ¿a quién? A la raíz cuadrada de 28. ¿Sí? ¿Entendido? Entonces, Sí. ¿cuál sería la respuesta? En este caso, sí es posible determinar el valor de AC y, y su respectivo valor es raíz cuadrada de 28. ¿Entendido? ¿Sí? Esto sí es un número real, pero si fuese negativo, ya no es un número real. ¿Sí? ¿Entendido? Sí. ¿Todo? ¿Sí? Este Sí. ejercicio, Sí. creo que este ejercicio se los había enviado tal cual. No sé si sería este o el anterior, pero alguno de estos dos les había enviado como tal. Bueno, en este caso ustedes lo pueden aproximar, ¿sí? Pueden aproximar este valor. Si tienen la calculadora a su mano, pueden aproximarlo. Si no, lo pueden dejar tal cual. Si lo aproximan, ¿quién sería el valor de la raíz cuadrada de 28? Bueno, vamos a realizar ese cálculo rápidamente. Y tendríamos que la raíz cuadrada de 28 es aproximadamente 5,29. 5,29. Aproximadamente. Fíjese que el símbolo de aproximación es este, ¿sí? Recuerden el símbolo de aproximación. Entonces, aproximadamente el segmento AC mide 5,29. ¿Entendido? ¿Todos, por favor? ¿Ya copiaron? Sí. ¿Sí? Bueno, esto es lo que debían de realizar en la actividad anterior. Entonces, el día de hoy voy a enviar ejercicios similares a estos para que trabajen, ¿sí? Y los ejercicios anteriores que no pudieron realizar, por favor trabajen y me envían nuevamente por la plataforma
plataforma. Voy a habilitar las dos actividades para que los estudiantes que no han enviado tengan oportunidad de enviarlo hasta el día de mañana. ¿Sí? Las dos últimas actividades voy a darles oportunidad para que las puedan entregar hasta el día de mañana. Hasta el día de mañana, ¿sí? Aunque les aparezca que tienen oportunidad de entregarla hasta el día sábado, no es así. Tienen oportunidad de entregarla hasta el día de mañana, ¿sí? Hasta el 8 de mayo. Por favor, Aileen y Evelyn no me han trabajado con esas actividades para que por favor trabajen y me las envíen, ¿sí? Adicional a esa, voy a enviar otra actividad, que esa actividad tienen oportunidad de enviarlas hasta el siguiente miércoles, ¿entendido? Oportunidad, no es que el miércoles las van a enviar, no, tienen oportunidad el fin de semana, se sientan, trabajan un momento y me envían la actividad, ¿sí? Por favor, no se dejen acumular las actividades. Bueno, lo que debíamos ver el día de hoy era razones trigonométricas en triángulos rectángulos, ¿sí? Fíjense, este es el problema de la página 153. ¿Qué hay allí? Bueno, acá tenemos un triángulo, ¿sí? Bueno, no en realidad un triángulo, porque tenemos el triángulo grande, 1, 2, 3, 4, 5 triángulos, ¿sí? Tenemos 5 triángulos en este caso. 1, el pequeñito 2, 3, 4, 5 y 6. Bueno, ¿qué se debía hacer acá en este problema o qué se debe hacer? Calcular el cociente entre el cateto opuesto del ángulo alfa. ¿Y quién es el cateto opuesto del ángulo alfa? Siempre el que está frente a él, ¿sí? El que está frente al ángulo. Y la hipotenusa, recuerden que es el lado mayor, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que habíamos era que dibujar por separado 3 triángulos de estos 5, ¿sí? Ustedes dibujan 3, digamos al más pequeño, el siguiente y el siguiente. Dibujan los 3, miden con la regla en el libro, ¿sí? Miden al cateto opuesto y miden la hipotenusa, ¿sí? Miden el cateto opuesto y la hipotenusa y realizan cada uno de esos cocientes. Entonces, fíjense, yo ya había dibujado los 3 triángulos, pero en realidad tomé el triángulo pequeño, al siguiente el triángulo AIH y el triángulo AGF, ¿sí? Esos son estos 3 triángulos. Bueno, ¿qué se debe hacer? Bueno, calcular el valor de el cateto opuesto al ángulo, que es en realidad la altura de cada uno de los triángulos, y dividirlo para la hipotenusa. Bueno, eso lo vamos a realizar en la siguiente clase. Ya me he pasado mucho del tiempo, perdón. Voy a dejar de compartir. ¿Alguna duda con respecto a la clase? No. ¿No? No. ¿Está entendido cómo utilizar el teorema de Pitágoras y determinar los lados de un triángulo rectángulo? ¿Está entendido lo Sí. que se dio hoy? Sí. ¿Sí? Por favor, Aileen y Evelyn, les repito, para que trabajen con las actividades y me las envíen, por favor. ¿Sí? Adrián, ¿quedó claro en los ejercicios? ¿Ya puede resolverlos? Sí. ¿Sí? Muy bien. Entonces, me despido con ustedes. Fue un placer estar una vez más compartiendo pantalla. Nos veremos la siguiente semana. ¿Sí? Espero tengan un lindo fin de semana. Por favor, trabajen. Hasta luego. Chao. Chao, Chao, profe. profe. Chao. Chao, profe. Profe. Chao, chao, Evelyn. Chao, Aileen.